Bueno, sé que es la última charla de la mañana. Voy a intentar de ser muy concisa porque deben estar todos sin hipoglicemia. La presentación del doctor Blanco me da un muy buen punto de partida, que es ¿qué es SBRT? Muchas veces tengo esta discusión con amigos, colegas, y llegué a la conclusión que de verdad nos tenemos que gastar unos 10 minutos hablando del tema, porque muchas veces se me dice, sí, pero ¿por qué el CyberKnife? ¿Por qué tan caro? Si yo lo puedo hacer todo en un acelerador normal. Básicamente está el punto de partida que, como el doctor dijo, si tengo todos los insumos, entonces mi presentación es de hablar de los insumos de la SBRT, de hacer una vuelta a 360 grados en temas de costeo, porque justamente tratándose de equipos caros, cómo racionalizamos y cómo razonamos el punto de partida, que es la inversión en capital. Y al final no voy a hablar mucho de la experiencia de FALP en términos médicos, eso lo dejaré al doctor González y al doctor Rosso en la próxima edición. Yo hablaré sobre todo de temas técnicos y médico-económicos. Entonces, mi pregunta es, ¿el SBRT va a ser el estándar del futuro? Unas 2 diapositivas para hablar de FALP. FALP es una fundación sin ánimo de lucro. FALP es por Fundación Arturo López Pérez, que es un mecenas que hace 75 años donó, y a partir de una base muy pequeña ahora está la institución en la cual estamos. Se basa en un modelo de tipo solidario, en el sentido que hay la población que adhiere al convenio oncológico aporta alrededor de $10 al mes, y este cash flow es lo que nutre lo que estamos haciendo, más los reembolsos que hace el Seguro Social y las varias aseguradoras privadas. Entonces, es así que funcionamos. Como se presentó Costa Rica, Chile, así sería el tamaño comparado entre Canadá y Estados Unidos, y la fundación se ilustra sobre todo por prestar servicios gratuitamente y en colaboración con todas las instancias. Por ejemplo, estos son camiones que hacen en las varias regiones, aquí hasta Magallanes y hasta en islas remotas, para ir a hacer mamografías para la población. Entonces, la radioterapia avanzada de FALP empieza en el 2013. Se instaló un CT Big Bore, al principio era un PET-CT, una Elekta Synergy, el CyberKnife, que tiene tanto fijo como multihojas. No utilizamos el iris. Tomotherapy, un Radixact X9, un Alcyon, Brachy, y sobre todo, yo lo pongo aquí igual que un equipo, que es toda la solución de control de calidad en una base de datos, y Mosaic totalmente paperless. ¿Por qué lo menciono? Porque justamente sin el software, sin todas estas capas de software, no se puede manejar y no se puede analizar todo lo que estamos produciendo. Y sobre todo, siempre agradecida al equipo humano, tremendo equipo humano que hemos formado, basado en siempre la mejora continua. Y ahí se reconoce, Roberto. Ahí está. Entonces, hago el disclaimer como siempre, que lo que van a ver son mis opiniones, o sea, que no es lo que me dice Accuray, no es una opinión sobre un equipo u otro, es simplemente un conversatorio aquí que vamos a tener juntos. Entonces, yo siempre digo, la información es siloed.
Cada uno tiene una parte de la información. Tengamos un momento para compartirla. Muchas veces esta parte se queda en física, la parte muy técnica, la parte médico-económica se queda con los administradores y la parte médica o clínica se queda con los médicos. Entonces, hagamos que esta información fluya de un lado a otro. Entonces, ¿qué es SBRT? Cada uno me va a decir, tal vez que yo pueda tener una precisión submilimétrica. Ahora vamos a decir, todos los aceleradores lo pueden hacer. Es el hecho que yo pueda entre dos fracciones tener un setup asegurado y puedo no poner márgenes o tener los márgenes más pequeños posibles. ¿Por qué? Porque en SBRT hay un intento ablativo y el hecho que hay que tener gradientes muy abruptos y lo que hacemos en SBRT llamamos el fall off. Tiene que ser pasar de 100% de repente a nada, por eso que utilizamos conos. Fracciones pocas. Tal vez la receta principal del SBRT es hacer imágenes en tiempo real. Tal vez es tracking, tal vez es el hecho de tener un algoritmo por localización como lo hace el CyberKnife. Entonces, en conclusión, cuando hablamos con los colegas, cada uno tiene su versión de SBRT. Pero aquí yo quisiera acercar lógicas para ver que, según la definición del astro, que eso fue en el 2012, o sea, 10 años atrás, dice que el SBRT es un método de irradiar altas dosis al blanco utilizando una o pocas fracciones con alto grado de precisión, pero no dice la receta. Entonces, estereotáctico, accuracy precision, también la dosis, el fall-off y el imaging. Y eso sería la intersección daría el SBRT. Entonces, ¿cuáles son nuestros desafíos? ¿Cómo definimos el target? Los órganos a riesgo. ¿Cómo lo localizamos durante el tratamiento? ¿Cómo puedo reducir la dosis a los órganos que se mueven y a los órganos alrededor? Y cómo conseguir estos gradientes muy bajos, o sea, muy altos, o sea, el fall-off abrupto. Ahí, algunas pistas, sí, lo mínimo sería hacer todos los TAC en 4D, siempre utilizar resonancias, absolutamente tener técnicas lógicas de Image Guided Radiation Therapy, Motion Management, eso lo vamos a hablar más allá. ¿Cómo consigo estas dosis perfectas y que se bajan? Pues ahora casi todas las técnicas de cálculo son por VMAT o helical. También lo consigo considerando bien cómo voy a aplicar márgenes y cómo voy a prescribir. Y la parte de cómo reducir la dosis a los órganos que se mueven, o sea, los ORs, sería toda la lógica de interfraction, intrafraction, gating, tracking. Entonces yo diría, llegamos a ver más en detalle los insumos que decía el doctor Blanco de lo que es una SBRT. Y quería tener un poquito esta discusión de lo puedo hacer en cualquier lugar, lo puedo hacer en cualquier acelerador. Ese es un trabajo de uno de nuestros colegas, Marcelo, aquí físico, y en su centro cuando estaba en formación en Brasil, es uno de los controles de calidad que hacemos. El Pentaguide es un control mensual que ¿a qué sirve? A ver
este objeto, lo sé que parece aburrido, los físicos siempre hablan de calidad, pero eso tiene una aplicación concreta clínica. Este objeto tiene unos marcadores y estos marcadores sabemos dónde están. Entonces, ¿qué le decimos? Hacemos un con-beam, sabemos dónde hay que mover el pentaguide y vemos si el desplazamiento teórico es exactamente lo que hace la mesa. Y que vemos que no, justamente aquí están, a pesar que la máquina técnicamente es, ya no funciona, técnicamente es submilimétrica, el movimiento después de un con-beam, que es el mismo movimiento que aplicamos para mover un paciente del punto del lisocentro al punto donde vamos a tratar, ahí están, llegamos a 1.5 milímetros de incertidumbre. O sea, le digo a la máquina, tienes que ir a 1 milímetro y puede ir hasta más allá. Y sobre todo, por ejemplo, en un equipo donde la mesa no corrige por rotaciones, gracias. Donde la mesa no corrige por rotaciones, estas son, no tampoco, ya, okay. Entonces, cuando estas rotaciones no cambian, eso quiere decir que el paciente, que si lo representamos, escogí de representar las rotaciones porque es típicamente lo que hace un equipo como el CyberKnife, que corrige en tiempo real tanto el pitch, que sería el movimiento así, en X, el roll y el yaw. Entonces, un paciente dentro de una mascarilla, la rotación que más va a pasar es la rotación del roll, o sea, su cabeza dentro de la mascarilla se puede mover. Entonces, eso hace que si no corregimos por la rotación, el margen que aplicamos al CTV, como PTV, no va a ser bueno. Entonces, ya empezamos a fallar uno de los insumos principales de cómo hacer una SBRT. También hay un tema del yaw en Z, casi no se corrige. Si la mesa no es 6D, no se puede corregir, no hay forma de corregir este movimiento. El único que se puede modificar y que hacen los tecnólogos es entrar a la sala y cambiar lo que es el pitch. O sea, si notan que el paciente en este sentido longitudinal tiene un desplazamiento, eso se puede hacer manual. Entonces, eso típicamente un control de calidad de nuestra mesa que no es 6D y la razón por la cual siempre tenemos esta dificultad de decir, sí se puede hacer SBRT en un acelerador. No, no es tan sencillo, hay que pensar en todo eso, porque justamente la mesa le decimos de ir y ahí está, o sea, ya estamos perdiendo milímetros que afectarían gravemente la dosis. Otro tema que hay que pensar, justamente, hacer el registro de imágenes. Muchas veces hacemos el con-beam CT, hacemos el matching y nos parece que es suficiente. Pues no, siempre con la idea de las rotaciones. Estamos de acuerdo que las transacciones están los 3 movimientos de la mesa, pero si no tengo corrección, como en el CyberKnife, de estos 3 ejes, cuando hago el matching y el punto de referencia está en el isocentro, un software de con-beam CT lo va a hacer bien, pero la parte sin rotaciones serían estas 2 imágenes, básicamente, que vamos a ver estructuras que se solapan, pero que en realidad no es así. O sea, la corrección no se está aplicando porque el software no sabe hacer corrección de rotación. Y eso independiente del equipo. Por ejemplo, aquí
Aquí lo vemos en el Alcyon y arriba está en el Electa, en el VIMAT. O sea, no hay rotaciones, entonces eso te hace pensar que estamos perdiendo seriamente en precisión. Y una de las formas de cambiar eso es calcular los márgenes. Hay algunos hints que son, si no vas a tener correcciones de mesa, una de las formas de hacer SBRT es aumentar márgenes, pero aumentar márgenes quiere decir también es salir de la lógica del fall-off. Entonces, para decir, paradigmas de SBRT son exactamente todos estos insumos de los cuales hemos hablado y que no hay que olvidar que justamente las rotaciones son la base de todo lo que es intrafracción e interfracción. Entonces, tampoco olvidar que un TPS no tiene magia, o sea, es una lógica de tiempo, recursos. Si le doy unas condiciones que no son fáciles de conseguir, quiere decir que al final el tratamiento va a ser muy largo, muy modulado, muy complejo y no se va a otorgar. Y también el cálculo mismo va a tardar porque el sistema va a sufrir para darme una respuesta. Entonces, no le puedo pedir todo y su contrario. Quiero márgenes, o sea, OARs y target que se tocan bastante y al mismo tiempo le digo que me tiene que dar un excelente follow-off. Entonces, al final no hay solución. Y también hay este estudio, lo siento que no se ve muy bien, pero este estudio de New York, Winthrop, que tienen ahora casi 15 años de experiencia de CyberKnife, y ellos dicen que justamente la corrección de rotación dentro de la próstata es un predictor de la toxicidad en el recto. Entonces, que justamente ellos ven los pocos pacientes en los cuales no se pudo corregir porque no se veían bien los fiduciales, son los que mostraron más toxicidad. Entonces, frente a esta herramienta fabulosa que es el CyberKnife, la razón por la cual se puede justamente dar estas dosis tan bien pintadas es porque se puede entrar por estos 1200 nodes de este espacio, o sea, no es un tratamiento coplanar, es un tratamiento que puede entrar desde cualquier punto. Entonces, ese es el mundo a partir del cual se pueden aplicar y sobre todo que el robot tiene 6 grados de libertad y la mesa también. Entonces, permite justamente hacer el SBRT con absolutamente todas las condiciones reunidas. El LINAC llega a tener 110 posiciones, hay 12 direcciones y hay 1200 puntos de entrada. Entonces ahí podemos hasta trabajar sin márgenes en los PTVs. El 2 follow-off es excelente cuando se trata sobre todo de conos y se consiguen tiempos muy bajos de tratamiento. Y sobre todo hay un tracking por localización, entonces porque sabemos que hacer imágenes o con BIM simplemente no es la mejor forma de seguir un target que se mueve y órganos a riesgo también que se mueven alrededor. Entonces el hecho de tener un tracking por localización hace que justamente se mejora muchísimo el concepto de SBRT. Entonces ahora vamos un poquito a hablar del tema costeo. Esta fue la experiencia de FALP hasta el momento, 631 pacientes, una mayoría de intracraneal, un 21% de fiduciales y el resto distribuido entre spine, todo lo que es médula y también no hay muchos, pero de lesiones pulmonares. Cuando pensamos en costeo, yo siempre empiezo por explicar
que hacer un estudio de costeo no es el estudio de cuánto me reembolsan. Primero tenemos que entender cuánto nos cuesta producir, cuánto nos cuesta hacer un tratamiento. Entonces, si describimos el flujo del paciente en todos estos colores, empezando por el comité, después definición de volúmenes, el QA del paciente, bueno, ahí siguiendo todo el flujo que no voy a repetir, todos lo sabemos, vemos que la parte de tratamiento es la parte más costosa y eso lo corroboramos en las varias tecnologías. El tratamiento cuesta 65%, entonces eso es un cumulativo, las 3 máquinas. El QA, tanto un cumulativo de control de calidad, equipo diario, semanal, mensual, anual, es el 12% del coste. Y el Patient Specific QA, o es el DQA, sería un 8%. Entonces, para producir cualquier tratamiento, 65% está viniendo de lo que se hace sobre la máquina y un 20% que es el QA. Entonces, yo pienso que nuestro estudio demuestra muy bien que la parte de control de calidad no se puede dejar de lado. O sea, hay que factorizarla dentro de lo que se tiene que costear, como qué vamos a necesitar para producir y a partir de ahí ver qué se puede mejorar. Entonces, en términos de mejora de flujos, todo lo que se puede hacer es justamente reducir esta parte donde ven los multicolores, porque es justamente esta parte que es casi incomprensible. ¿Qué se puede mejorar? El TPS, como hemos visto esta mañana, automatizar los flujos dentro de los sistemas de gestión como Mosaic y ARIA, pero muy poco comparado con este bloque de 65%. Típicamente, en términos de hipofraccionamiento, esto sería la escalada. Una fracción, o sea, un tratamiento que tendría 30 fracciones, o sea, si nuestra base del 100% son 30, hacer una fracción es apenas un tercio. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, las fracciones intracraneales son las menos costosas de producir. O sea, es más barato producir un SRS sobre un Cyber que hacer un tratamiento de 15 fracciones sobre una máquina X que sea tanto el Synergy que la tomo. Y en términos de control de calidad, una fracción única, más de la mitad se come en control de calidad. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. ¿Qué quiere decir eso en términos de gestión? Pues tener equipos de control de calidad muy automatizados, lo más desarrollados. ¿Por qué? Porque vemos que todo eso finalmente contribuye al coste alto. Entonces, hay que racionalizar no solo los flujos, pero también la parte de control de calidad. Y aquí no discrepamos del estudio de Levens del 2010, donde en Bélgica y Holanda intentaron pasar de 25 fracciones con Boost a 5 y lo mismo, la parte delivery es la parte más cara, ¿no? Entonces aquí lo mismo, es la parte más cara y quiere decir que se tiene que entender muy bien como el modelo de negocio de cada servicio. Por ejemplo, en nuestro caso, el equipamiento, el coste de mantener el equipamiento y los recursos humanos es casi igual. Entonces, cada mes sería como el burn rate, gastamos igual en sueldos que en mantener los equipos. Y todo el resto es casi nada. Y también, por ejemplo, esa es una comparación que hice, un trabajo con el MR-Linac, de uso, de cómo prever el uso de un equipo. Entonces, hay que absolutamente prever de 7 a 8 que hay control de calidad. Después, aquí es el tiempo de DQA, el tiempo de QA o el tiempo de mantenimiento. Entonces,
el coste de un equipo no es solamente lo que he comprado, es también si puedo utilizar este tiempo o no. Finalmente, si tengo muchas tareas adyacentes, eso me reduce mi tiempo de uso. Entonces, ¿qué hago? Pues básicamente tengo que jugar también con el fraccionamiento para saber cómo puedo llenar este equipo. Y ahí viene el papel del SBRT. Puedo jugar con el fraccionamiento y puedo tener dosis altas por fracción si justamente tengo todos los insumos que me garantizan la calidad y la seguridad. También aquí es un trabajo que es un estudio de sensitivity, de sensibilidad, sobre qué hacemos cuando compramos un equipo que es costoso. Sobre todo, el primer control que hay que aplicar es cuántas horas de uso yo puedo hacer. Y cuanto más ven aquí el gradiente, es justamente donde hay una acción de rentabilidad. Número de fracciones, el tiempo por fracción. Entonces sí, claramente, más fracciones puedo hacer o menos fracciones, justamente más voy a ser rentable. Entonces está en favor de hacer SBRT. El precio de la compra, el precio del servicio, pero también cuánto servicio y cuánto downtime, porque un equipo que tiene mucho downtime finalmente es un equipo más caro, porque tiene pocos minutos de uso y estos pocos minutos se vuelven mucho más caros. Y adicionalmente el Machine QI, el Patient QI. Entonces, simplemente como conclusión, hacer SBRT, este es el informe de Astro del 2022, donde dicen, o sea, son muy políticos, no te dicen cuidado, pero te dicen, mira, haces SBRT, pero ojo, es un trabajo multidisciplinario, hay que hacer el análisis de riesgo, hay que ver todos los elementos de tu cadena, pero ellos, claro, no se meten con un equipo otro, una tecnología otra, pero te dicen, mucho cuidado, tal vez lo que ves en la pantalla no es lo que piensas. Entonces aquí hacen el hincapié a ver, ojo con las rotaciones de mesa, ojo con los márgenes. Y entonces, al final, no todas las SBRT son SBRT y eso es un poquito el llamado. Y para concluir, a nivel no solo de Cancer Center, pero a nivel, por ejemplo, eso es un estudio en Brasil que acaba de salir, está en Nature Medicine, sobre 10 medidas de lo que se tiene que hacer para mejorar el tratamiento del cáncer en este continente que es Brasil. 3 de ellos son sobre SBRT. No usar cirugía cuando hay alternativas, siempre pensar en regímenes bajos, menos de 5 fracciones, y optar también por SBRT. Entonces, yo pienso que ese es un buen comienzo porque, por ejemplo, en el Sistema Único de Salud de Brasil, nunca reembolsaban SBRT porque decían que no hay estudios de coste-efectividad, no hay estudios que demuestren que SBRT da un mejor beneficio. Y con este estudio yo pienso que da el visto bueno para justamente verlo de otra forma. Y eso es. Muchísimas gracias.